Olá, boa tarde. Sou Milton Antônio Nunes Rico, ex-jogador de futebol mexicano. Y les invito a revivir esos grandes momentos del trofeo Torneo de Carranza, Ramón de Carranza, allá en España. Ese partidazo entre Atlético Celaya y Real Betis. Un abrazo, saludos. Atlético Celaya, Real Betis, el Ramón de Carranza en España. Creo que han sido juegos espectaculares en el propio torneo, con la invitación al Corinthians de Brasil, al Real Betis y el Atlético Celaya. Me toca hacer ese golazo en una jugada muy bien combinada por el sector izquierdo con Carlos Hernández y Hugo Santana, y de media vuelta le pego un zurdazo al ángulo del arquero que prácticamente era imposible detener esa jugada. Un Atlético Celaya histórico, grandes contrataciones, la llegada memorable de Emilio Butragueño. Enrique Fernández era un directivo que tenía la visión de trascender, de traer grandes craques a aquel equipo del Atlético Celaya, que iniciaba su proyecto en 94-95 con aquella primera división A del fútbol mexicano, donde la intención era en 3-4 años ascender. El equipo en el primer año con un proyecto nuevo, con un entrenador que llegaba del Puebla, Juan Alvarado, que montó el cuerpo técnico y trajo a los jugadores, entre ellos a mí y a Marildo del equipo del Puebla de la Franja, y que en el primer año fue un éxito total. El equipo hizo un gran torneo y jugó aquella final inolvidable contra el Pachuca, acabó ascendiendo a la primera división, y Emilio fue en busca de Butragueño, que estaba con problemas en el Real Madrid. Lo conocía Enrique Fernández, al padre de Emilio, llevó unos videos en la maleta para allá y convenció a Emilio Butragueño, y Emilio, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, mismo confirmó que para él era un reto, un equipo nuevo, que había visto unos videos y que le había gustado la forma de jugar del equipo Atlético Celaya. Recordamos también aquella gran final, la llegada de Emilio en 96, aquella gran final ya en primera división contra el Necaxa, donde el reglamento favorece al equipo necaxista, ¿no?, de Garciaspe, del matador Luis Hernández, de aquel duro defensa Becerril, que estuvo tirando patadas a Richard Zambrano, y era un equipo bien dirigido por Raúl Arias, si no me equivoco, y que fue favorecido por el reglamento y acabó conquistando el campeonato, a mi punto de vista injusto, porque los partidos terminaron empatados y debería ser disputado en los penaltis. Pero así es. Después la Federación Mexicana cambió el reglamento del torneo. También recordamos ese plantel de jugadores, ¿no?, con Adrián Chávez, Hugo Pineda, el mismo Homero Pasayo que seguía, Armando Cabrera, Búfalo Cruz, Díaz Leal, Juvenal Patiño, Iván Hurtado, a Salvador Mercado, a
Cañete Cruz, Amarildo Suárez, Asico, Emilio Butragueño, Richard Zambrano y tantos otros jugadores. Ese equipo que estamos viendo en pantalla es de la temporada 97-98. A mí me tocó 2 etapas con el Atlético Celaya. Fui al Correcaminos, luego me tocó ir a la MLS, regreso a México con el Pachuca y de Pachuca retorno a una segunda etapa con ya la integración de Michel, de Rafael Paz, de Hugo Sánchez, de Chava Reyes, de Hugo Santana, de Héctor Medrano, seguía Richard Zambrano, Iván Hurtado y tantos otros, Sergio Bueno y tantos otros jugadores de aquella época de 97-98, lo cual nos tocó ese gran torneo Ramón de Carranza, que Enrique Fernández tenía la idea de promover los jugadores del Celaya, promover al fútbol mexicano en otros países, y era la intención de él, ¿no? Visualizaba a futuro, tenía una visión muy amplia de cómo administrar un equipo de fútbol, de cómo trabajar para que los jugadores fueran mostrados en esas vitrinas, en ese tipo de torneo. También nos tocó jugar con el Real Madrid en Alicante, nos tocó ir a la ciudad de Logroño, allá con el Logroñés, en lo cual la directiva gustó mucho de mi fútbol y hizo una propuesta a Enrique Fernández para contar con mis servicios allá en Logroñés, y Enrique decidió que yo tendría que seguir un tiempo más con el Atlético Celaya y quisiera tener un equipo de mayor nombre para negociarme. Creo que fue una época memorable, ¿no? Ahí vemos a Adrián Chávez, enorme jugador del América, muchos años con el América y también contratado por el Atlético Celaya en esa temporada. Recordamos con mucho cariño el Real Betis de Finini George, de Alfonso, de grandes jugadores españoles. Ese emblemático camiseta rayada que tenía el Atlético Celaya era prácticamente el jersey que ocupaba el Atlético Español, y de ahí vino la idea de Enrique Fernández, ¿no? Con las rayas, con el blanco y negro de los toros del Atlético Celaya, del histórico equipo de los años 94, 95, de ahí para adelante. No recuerdo bien cuando finaliza la etapa del Celaya con una mala planificación. Enrique vende el equipo a un equipo de empresarios que lo acaba llevando a otra plaza del fútbol mexicano, y de ahí se extingue el equipo. Creo que fue un bache, ¿no?, para la afición de Celaya, que marcó presencia en todos los torneos que jugamos. Era impresionante la afición celayense. Hasta hoy tengo contacto con muchos de ellos y trato de compartir algunos videos, algunas fotos de aquellos tiempos con el grandísimo Atlético Celaya, que lo llevamos en el corazón, y relembrando ese gran partido en España, esa gira española que fue magnífica para todo el plantel, para todos los jugadores, y gracias al gran Emilio Butragueño. Un poquito más tarde llega Hugo Sánchez, que también tiene un retiro muy digno con el Atlético Celaya, y
recordando esos grandes tiempos.